Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos otra charla a cargo de la doctora Sofía Burgos, que es médica hematóloga, especialista en hematología, valga la redundancia, con entrenamiento en trasplante de médula ósea. Ella forma parte del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, de la Trinidad Mitre y del Hospital Ramos Mejía, y es nuestra asesora médica. Así que bienvenida, Sofía, muchas gracias otra vez por darnos charla. El tema de hoy es mielofibrosis, que es otra de las patologías que ACLA acompaña. Y bueno, al ser una enfermedad muy poco frecuente, bueno, ya la doctora nos va a estar explicando un poco, hace falta mucha información. Así que bueno, Sofía, te dejo a cargo del Zoom. Así que bueno, puedes empezar cuando quieras. Pueden hacer obviamente las preguntas en Facebook como en Zoom, tanto en Facebook como en Zoom, y las vamos a estar leyendo al final. Así que bueno, Sofía, ahora sí te dejo el mando. Dale, gracias, Mariano. Bueno, veo que hay algunas personas que todavía se están intentando conectar. No sé si a vos te sale lo mismo que a mí, Mariana, pero bueno, empezamos. Todo lo que debes saber sobre mielofibrosis se titula esta charla. La idea igual es básicamente, porque es una enfermedad muy compleja, tener un pantallazo de todo de principio a fin para que les sirva a los pacientes que la están transitando y también a la familia que lo acompaña. Entonces vamos a hablar sobre qué es la mielofibrosis, por qué ocurre la enfermedad, los tipos que hay, los signos y los síntomas, la forma de diagnosticarla, las opciones que hay de tratamiento y otros aspectos más allá de la enfermedad. La mielofibrosis es una enfermedad de la médula ósea. A mí siempre me gusta explicar qué es la médula ósea para que se comprenda realmente qué es lo que pasa, ¿no? La médula ósea, como su nombre lo dice, está en la parte ósea, es decir, en algunos de los huesos, básicamente en los que están marcados aquí con rojo, que son la cabeza de los huesos largos, como el húmero y el fémur, también en las crestas de las caderas, en el esternón y en las vértebras, ¿sí? En realidad, la médula es un espacio virtual, que no es que nosotros abrimos algo y la vamos a ver así como podríamos ver el hígado o el corazón, ¿no? Es un espacio virtual que nosotros sabemos que está localizado ahí y que si hacemos una punción en esos sitios, vamos a sacar médula ósea, donde están las células madres que dan origen a las células de la sangre. Entonces, la mielofibrosis lo que ocasiona es afectar a las células madres de la médula ósea, produciendo fibrosis progresiva del tejido medular y desarrollo de hematopoiesis, es decir, de que se produzcan estas células de forma extramedular en otros órganos que no son la médula ósea, como por ejemplo el vaso, que es un órgano que tenemos en el abdomen. Entonces, lo que termina produciendo la mielofibrosis es que se endurezca ese espacio virtual, las células no se puedan fabricar por esta dureza y tengan que ser fabricadas en otros órganos que no estaban preparados en la adultez para esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Oh, yo lo silencio. Vale. Alguien está hablando, me parece. Ahí silenciamos el teléfono. Listo. La verdad es que es una enfermedad bastante rara, se da en menos de 1.5 casos por 100.000 habitantes por año, y en el caso de la mielofibrosis primaria, que es lo que estamos tratando, la frecuencia entre el sexo masculino y el femenino es igual. La edad media de diagnóstico es a los 65 años. ¿Por qué ocurre? Pues esta enfermedad tiene un origen genético como muchos otros cánceres. Se asocia a mutaciones genéticas que lo que terminan produciendo es una exagerada producción de citoquinas, de estas proteínas inflamatorias que activan ciertas células en el organismo, específicamente los fibroblastos, que son estos de aquí, y los osteoblastos, que son estos de acá, ¿sí? Esta proliferación excesiva de estos dos tipos de células termina produciendo fibrosis y
el endurecimiento o osteoesclerosis de la parte del hueso donde se producen las células de la sangre. Esto, esta cascada de citoquinas que se liberan van a afectar de diferentes maneras al organismo, produciendo todos lo que son los signos y los síntomas característicos de la mielofibrosis. Las mutaciones que están directamente implicadas en el desarrollo de mielofibrosis son estas tres: JAK2, calreticulina y MPL, y también hay otras mutaciones que son las colaboradoras, que son estas de aquí, IDH1, ASXL1, SRSF2, estas que están en chino directamente, colaboran con la enfermedad, y generalmente cuando están presentes más de una de estas mutaciones colaboradoras, la enfermedad suele ser de un pronóstico más difícil. Este es un gráfico como para que se comprenda un poco mejor lo que acabo de explicar. Esta es una médula ósea normal, esto es lo que ve el patólogo cuando recibe una biopsia de médula. Esta es una médula ósea normal, sin fibrosis, y esta es una médula ósea en la que se ven estas como bandas que se están teñiendo en azul, pero estas bandas fibróticas representan a todo ese tejido duro o fibrótico que va, digamos, de manera expansiva, tomando la médula ósea, impidiendo su funcionamiento correcto. Y acá vemos lo que termina sucediendo, que es que no se puede fabricar de manera normal las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y cuando están bajos hablamos de anemia. Los glóbulos blancos son los que nos defienden de las infecciones y cuando están bajos nos vemos inmunocomprometidos, y las plaquetas, son las que se encargan de frenar los sangrados, así que cuando están muy bajas el paciente va a presentar manifestaciones de sangrado de diferentes grados según el grado de disminución plaquetaria. En una médula ósea sana hay una cierta cantidad normal de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, y sus precursores más bien, y en una médula con fibrosis terminan produciéndose muy poquitos glóbulos rojos, muy poquitos glóbulos blancos y muy poquitas plaquetas, y a consecuencia se van a producir los síntomas, ¿no? Ahora, hay dos tipos de mielofibrosis, esto es importante que lo tengamos en claro para el diagnóstico. En realidad la mielofibrosis pertenece a un grupo de enfermedades que se conocen como neoplasias mieloproliferativas Phi negativas. El Phi es una mutación en la que dos cromosomas se intercambian información. Cuando el Phi es positivo, o sea que hay este intercambio de información entre dos cromosomas, hablamos de otra enfermedad diferente que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Cuando no está este arreglo cromosómico, entonces tenemos que encasillar la enfermedad como neoplasias mieloproliferativas Phi negativas, que solamente son un 15% de todas las neoplasias mieloproliferativas. Y en este 15% encontramos la mielofibrosis, que puede ser primaria, cuando no es consecuencia o no es progresión de otra enfermedad hematológica previa, o secundaria, cuando es consecuencia o se presenta como progresión a otra enfermedad hematológica, como puede ser la trombocitemia esencial o la policitemia vera. Los signos y los síntomas principalmente son estos que vemos acá en la diapositiva, aunque el 30% pueden ser asintomáticos, sobre todo al principio de la enfermedad. También hay que saber que un 20% de las personas con esta enfermedad pueden progresar a otra enfermedad más severa como la leucemia aguda. Los síntomas más característicos es la producción de anemia por este descenso de los glóbulos rojos que les explicaba, el sangrado por la disminución de las plaquetas. La esplenomegalia se produce por este intento de la médula, este intento del cuerpo en realidad de fabricar lo que le hace falta, por lo cual empieza a haber hematopoiesis en otros órganos y el vaso es uno de esos órganos, por lo tanto crece de tamaño. También puede haber un crecimiento del hígado, pero el principal órgano que aumenta de tamaño es el vaso. El prurito, por estas citoquinas, estas proteínas inflamatorias que se liberan,
fiebre también por las citoquinas, o también puede ser consecuencia de alguna infección por los glóbulos blancos y el inmunocompromiso, y el dolor óseo justamente por estos cambios que están habiendo dentro de la médula ósea, que no puede hacer su trabajo con normalidad, y también por, digamos, ayudado por esta exagerada producción de citoquinas. El diagnóstico va a requerir de diferentes criterios que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero básicamente vamos a necesitar un exhaustivo estudio de sangre periférica, estudios genéticos y una biopsia de médula ósea para diferenciar de otras enfermedades o estar seguros de que es una mielofibrosis primaria o secundaria. La sospecha la vamos a tener con estos síntomas que ya les mencioné, con la anemia, el prurito, la esplenomegalia, y al hacer un laboratorio vamos a encontrar que hay los leucocitos que pueden estar aumentados en un principio. La LDH, que es un marcador de actividad de la enfermedad, puede estar aumentada también, y generalmente empieza habiendo anemia. Luego de eso, el médico lo que pide va a ser el estudio de la mutación más frecuente, que es la mutación JAK2 B117F, perdón. Si esta mutación es positiva, entonces ya procedemos a hacer la biopsia de médula ósea para confirmar y diferenciar entre una mielofibrosis primaria y secundaria. Pero si esta mutación es negativa, vamos a pedir otras mutaciones que son menos frecuentes, como la calreticulina o el MPL. Sí hay un cierto porcentaje en que estas mutaciones están negativas las tres, y ahí encasillamos a la enfermedad en mielofibrosis triple negativa, que suele tener un pronóstico más difícil. También, como parte del diagnóstico, hay que pedir este otro estudio molecular para descartar leucemia amiloide crónica, este estudio que se llama BCR-ABL. También como parte del diagnóstico, muy probablemente la hematóloga va a ver el frotis de sangre periférica. Algo muy típico va a ser la presencia de estos deformaciones en los glóbulos rojos a manera de lágrima, además de eritroblastos y leucocitos aumentados en el frotis, que son muy característicos de la mielofibrosis. También seguramente se pedirá una imagen, que puede ser una ecografía o puede ser una tomografía, para evaluar mejor el tamaño del vaso y cómo el vaso está afectando a los órganos que están contiguos a él, ¿no? Después hay unos criterios diagnósticos que se deben cumplir, criterios mayores y menores. Los criterios mayores tienen que estar presentes todos, que son básicamente los cambios típicos de la anatomía patológica que lo hacen descriptos en la biopsia por el patólogo. Después está el que no cumpla criterios de policitemia vera o de leucemia amiloide crónica o de mielodisplasia. Después está el que tenga la mutación JAK2 u otro marcador clonal de los que conocemos, y que no haya presencia de fibrosis secundaria a otra causa, ¿no? Los criterios menores son estos que les decía, estos cambios en la sangre periférica que el hematólogo ve al microscopio, como la leucoeritroblastosis, el aumento del marcador tumoral LDH, la anemia y la esplenomegalia palpable, pero de estos criterios menores es suficiente tener uno solo para, junto con los criterios mayores, hacer diagnóstico. Después viene la parte del pronóstico, en la cual los hematólogos utilizamos diferentes escalas que fueron estudiadas en muchos pacientes para poder ser una guía que nos va a llevar a decidir si empezamos o no tratamiento, porque también hay la posibilidad de que no amerite iniciar ningún tratamiento en un inicio, y si iniciamos tratamiento, ¿cuál tratamiento? Entonces, para eso existen estas escalas, que la que más utilizamos es el DIPSS ajustado o el DIPSS Plus. Utilizan diferentes variables. Esto quiere decir que deberíamos de intentar tener toda esta información, aunque sea difícil, sobre todo en el ambiente de los hospitales públicos,
para poder decidir mejor con la mayor cantidad de variables. Estas variables son la edad, cuando es mayor de 65 años, nos da puntaje. Síntomas constitucionales se refieren a estos del prurito, la pérdida de peso, la fiebre, que no es por infección, todos esos son síntomas constitucionales, y también nos da puntos. En el caso del DIPSS ajustado, da 2 puntos. Los leucocitos más de 25.000 también nos da un puntaje más. La hemoglobina menor a 10 o menor a 100 gramos por litro nos da 2 puntos en el caso del DIPSS ajustado y 1 punto en las otras escalas. La presencia de células inmaduras o blastos en sangre periférica en más del 1% nos da 2 puntos en el caso del DIPSS ajustado y 1 punto en las otras escalas. Las plaquetas, la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos y el cariotipo desfavorable no se toman en cuenta ni en el IPSS ni en el DIPSS ajustado, pero sí son tomados en cuenta en el DIPSS Plus, y cada uno representa 1 punto. El cariotipo es este estudio de todos los cromosomas que se suele pedir para saber si hay alguna de estas anomalías en los cromosomas. Pérdidas de información como la de lesión del 7, el 5q-, o información genética agregada como esta trisomía del 8, y otros rearreglos que los podemos encasillar en arreglos de muy alto riesgo, otros que son de riesgo favorable, en cambio, que estén presentes significa que muy probablemente le va a ir de mejor forma al paciente, y otros que son de cariotipo desfavorable. Los que están acá descritos son de muy alto riesgo, los que están acá, como por ejemplo la trisomía del 9, son de pronóstico favorable, y todos los que no están ni en este grupo ni en los de acá son de cariotipo desfavorable. Con todas estas variables vamos a poder ingresar al paciente en alguno de estos 3 grupos de riesgo, 4 grupos de riesgo, en el riesgo bajo, en el riesgo intermedio y en el riesgo alto, pero en el riesgo intermedio hay como una subdivisión en riesgo intermedio 1 y riesgo intermedio 2. En el caso del riesgo bajo y en el riesgo intermedio 1, no se da tratamiento, sino que solamente se observa. Generalmente en estos 2 primeros escalones podríamos no tratar al paciente. En el caso del riesgo intermedio 2 y alto, generalmente sí vamos a necesitar utilizar las drogas que tenemos disponibles para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Acá estamos. El tratamiento en el caso de la mielofibrosis va a tener 3 ejes, y la verdad es que a mí me parece que el eje principal siempre va a ser este de acá, que es el soporte y el manejo de los síntomas, ¿sí? El soporte puede ser transfusional o con ciertas drogas para evitar las transfusiones, como la eritropoyetina, y el manejo de los síntomas constitucionales o los síntomas que molestan al paciente pueden ir dirigidos al dolor, si lo que le molesta más es el dolor, al prurito, si lo que le molesta más es el prurito, a la fatiga, si lo que le molesta más es la fatiga, etc. Y si están más de uno de estos síntomas presentes, pues se darán varios medicamentos al mismo tiempo. El tratamiento farmacológico, como ya los mencionamos antes, generalmente se utiliza en el riesgo intermedio 2 o en el de alto riesgo, pero cuando los pacientes tienen mucho síntoma constitucional, aunque sean de riesgo intermedio 1, podría utilizarse también el tratamiento farmacológico. La droga disponible en Argentina ahora es el ruxolitinib, pero hay otras drogas que se están estudiando, y el pacritinib y el momelotinib, que son primos hermanos del fedratinib, están por ser también ingresados dentro de este pool de drogas disponibles. Después está la opción del trasplante de médula ósea, que es una opción muy importante porque es la única forma de tratamiento que hay curativa para la mielofibrosis. Es lo único que puede revertir estos cambios en la médula.
poner una médula nueva de otro paciente, de otro donante, que sea compatible con el paciente. Es la única forma de curarlo, ¿sí? Ninguno de los otros tratamientos disponibles, ni el Ruxo, ni el Fedra, ni el Momelotinib, ni el Pacritinib, ni ninguna de las otras moléculas que están siendo estudiadas, son curativas, y generalmente, hasta lo que se ha visto, tienen un tiempo en el que su acción es buena, pero después de un tiempo pueden ir perdiendo esa acción, por lo tanto no curan al paciente, sino que retrasan la progresión de la enfermedad. El trasplante de médula, en cambio, logra curar al paciente, pero el costo es muy alto, y no me refiero al costo de dinero, sino al costo en la posibilidad de que el paciente pierda la vida en el intento curativo. Entonces, este método de tratamiento, que es el trasplante, solamente se elige en ciertos casos y de manera muy cuidadosa, en las que, evaluando el riesgo y el beneficio, sea mayor el beneficio, y generalmente se plantea en los casos de intermedio 2 a alto riesgo. También hay que tomar muy en cuenta la edad, porque una persona mayor de 70 años muy difícilmente va a poder soportar un trasplante de este tipo. Después viene la parte de cómo tratar cada uno de los síntomas que molestan al paciente, ¿no? Y como les dije al principio, lo que primero empieza a ocurrir es la anemia, y por consecuencia de la anemia, esta adinamia o dificultad para hacer las actividades habituales, y con el transcurso del tiempo, si esto no se trata, la anemia puede llegar a ser bastante intensa, y puede llegar a llevar al paciente con mucha frecuencia a requerir transfusiones de glóbulos rojos. La forma en la que solemos tratar la anemia es con diferentes drogas. Uno elige la que le parece mejor para el paciente que tiene delante. Está la posibilidad de usar corticoides, está la posibilidad de usar eritropoyetina, que es una hormona que se fabrica de manera sintética y se aplica en el abdomen o en los brazos, así como la insulina de los diabéticos, digamos, de manera subcutánea. Después está el danazol, que bueno, además tiene esta comodidad de que puede ser administrado de manera oral. Está también la talidomida y la lenalidomida, que son drogas que se utilizan para otras enfermedades como el mieloma múltiple, y que demostraron algún beneficio en el caso de la anemia en los pacientes con mielofibrosis. Y después está el soporte transfusional con transfusiones de glóbulos rojos cuando lo amerite. Al principio puede ser que las transfusiones sean muy de vez en cuando, y con el paso del tiempo las podemos ir sobrellevando con el uso de estas drogas. Después de varios meses o años, puede ser que las transfusiones, a pesar de estas drogas, empiecen a ser más frecuentes, o sea, puede ser que el paciente las necesite con mayor frecuencia. Después, algo que molesta mucho a los pacientes es la presencia de prurito por estas citoquinas que se producen de manera exagerada. Hay cosas de manera local que se pueden hacer para disminuir las molestias por el prurito, y también, cuando ya eso no funciona, se puede utilizar algunos fármacos. Una de las cosas que se puede hacer es evitar los factores precipitantes, que pueden ser la piel seca. Entonces siempre se le pide al paciente que utilice una hidratación en la piel con cremas hidratantes sin perfume, para que esto no predisponga a que tenga un prurito intenso. También controlar la temperatura del ambiente. Muchas de las veces el prurito es peor con el frío o con el calor. Y también controlar la temperatura del agua durante el baño, porque también puede ser que sea mayor si la temperatura del agua es fría o caliente, depende de la persona. Después, en cuanto a las medidas farmacológicas que se utilizan cuando ya es mayor la molestia, están los antihistamínicos del grupo de la difenidramina, la criptoptadina, la hidroxicina, la fenoxifenadina y la terfenadina. La verdad que usamos bastante de esto, la difenidramina y la fenoxifenadina. Y después está, en casos más intensos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la paroxetina.
Otra cosa que alivia el prurito y otros de los síntomas constitucionales es el tratamiento farmacológico con ruxolitinib, que frena esta mutación que es el JAK2 y por lo tanto frena la producción exagerada de estas citoquinas que son las que producen el prurito. También está la opción de utilizar interferón y rayos PUVA. En cuanto a la esplenomegalia, la verdad es que al principio podría utilizarse hidroxiurea, pero la verdad es que la respuesta es transitoria y solamente el 40% de los pacientes responden a la hidroxiurea. Esto no va a durar mucho y además por ahí nos sirve para la parte de la leucocitosis, si es que la tiene el paciente, si es que tiene los leucocitos altos, también nos sirve para controlar un poco eso de ahí. Pero si no tiene leucocitos altos y además estaba con anemia, muy probablemente por disminuir el tamaño del vaso con hidroxiurea vamos a provocarle mayor anemia y quizás también otras citopenias como disminución de las plaquetas y disminución de los glóbulos blancos. Por lo tanto, hay que ir titulando la dosis de hidroxiurea para que sirva y no cause efectos adversos importantes. Lo que sí demostró un real impacto en la disminución de la esplenomegalia y de manera un poco más sostenida fue el ruxolitinib, el fedratinib y todos los de la familia del fedratinib como el pacritinib. El ruxolitinib, la dosis que solemos indicar, que siempre va titulándose también de menos a más, es de 15 a 20 miligramos y reduce la esplenomegalia y también los síntomas constitucionales, impactando en la calidad de vida del paciente, por eso justamente es que lo llegamos a utilizar. Actúa inhibiendo el JAK1 y el JAK2, independientemente de que la mutación sea en el JAK2, ¿no? Solamente se lo debe dar en pacientes con síntomas y la dosis de inicio siempre vamos a decidirla según el recuento plaquetario que tenga el paciente. Acá esto es un gráfico de cómo se ve la disminución del tamaño del vaso, como se ve en este gráfico, hay disminución del tamaño del vaso y por lo tanto de la circunferencia abdominal de manera importante, sobre todo durante el primer año de tratamiento. Después, obviamente, ninguna medicación que se tome, ni siquiera un paracetamol, deja de tener efectos adversos. El asunto es que con el ruxolitinib los efectos adversos pueden acentuar algunas cosas que ya se producen por la mielofibrosis, como por ejemplo la anemia y la presencia de plaquetas bajas. Muy frecuentemente esto ocurre al principio del tratamiento, durante los primeros meses, y en ese caso la recomendación es de que no se suspenda el ruxolitinib, sino que se transfunda o se haga lo que se necesite para darle soporte al paciente mientras que el ruxolitinib hace su trabajo y después de unas semanas logra hacer su efecto de disminuir el tamaño del vaso y los síntomas del paciente sin seguir produciendo esta anemia o este descenso de las plaquetas. Generalmente es al principio y después eso pasa. Otra de las cosas que puede ocurrir es fatiga, diarrea, vómitos, dolor abdominal, mareos, edemas, es decir, retención de líquidos y falta de aire. Después está este nuevo medicamento, que ya no es tan nuevo en realidad, porque ya hace más de un año fue aprobado en Europa y más todavía en Estados Unidos para el uso en pacientes con mielofibrosis. Esta droga es el fedratinib, que también es de administración oral y se da una vez al día. También demostró reducir significativamente el volumen del vaso y los síntomas que molestan al paciente. Y generalmente se lo recomienda en los pacientes que utilizaron ruxolitinib y no funcionó o les funcionó por un tiempo y luego dejaron de tener respuesta. También en los que fueron intolerantes a esa molécula, al ruxolitinib. Por ejemplo, hay gente que tuvo por ahí muchísima retención de líquidos, en ese caso se suspende el ruxolitinib y el fedratinib pasaría a ser una segunda opción de tratamiento y además vía oral.
Después, primos hermanos, digamos, de esa molécula son el momelotinib y el pacritinib, cada uno con características distintas, pero todos demostraron respuesta en la disminución del tamaño del vaso. También alguno presentó un mejor perfil para los pacientes con anemia y puede ser utilizado mejor en esos casos. Entonces, estas serían opciones muy buenas para las personas que por ahí tienen más bien una anemia intensa o tienen además plaquetopenia. Hay otras combinaciones de medicamentos, como por ejemplo este uso de combinar el luspatercept con alguna de estas moléculas, entre otras moléculas nuevas que se están investigando. La indicación del trasplante de médula ósea, como lo había dicho antes ya, está dirigida a estos pacientes con riesgo intermedio 2 y riesgo alto. La verdad es que no vale la pena por el balance de riesgo-beneficio plantearlo en el riesgo bajo, y en el riesgo intermedio 1 no es que no se lo plantea nunca, pero generalmente hay que tomar en cuenta muchas variables, por ejemplo, la presencia de muchas mutaciones colaboradoras de las que yo les hablé al principio, de que mientras más de esas mutaciones están presentes, peor es el pronóstico. En el caso de que un paciente tenga varias de esas mutaciones colaboradoras, que además esté muy sintomático y que además de eso sea joven, entonces habría que plantearse seriamente, aunque esté en intermedio 1, proponerle la posibilidad de trasplante, aunque sea para que lo vaya pensando y luego ir eligiendo el momento en el que se lo hacen. Como les había dicho, es el único tratamiento curativo. Lo que pasa es que tiene una alta toxicidad. Y después está esta parte que siempre me gusta mencionar, porque esta es la Asociación Linfomas Argentina, y acá es una asociación de pacientes y siempre tenemos que recalcar esta parte. La mielofibrosis es una enfermedad que se termina catalogando como crónica porque evoluciona a lo largo de muchos años. El paciente empieza con anemia, pero muy probablemente con ningún síntoma. Hasta después de varios años se instala la enfermedad con todos sus síntomas, y de todas maneras, incluso siendo muy evidente los síntomas y las molestias, se pueden manejar durante incluso también varios años. Por lo tanto, va a haber como todo un impacto en la parte psicoemocional en el paciente, al ser una enfermedad que lo va a acompañar durante varios años a él o a ella y a su familia. Esto implica muchas idas al hematólogo, por ahí de vez en cuando alguna internación, bueno, todo esto que lleva a hacer estudios, ¿no? Pinchazos, por ahí cada tanto repetir la biopsia de médula ósea, estas cosas que van a meritar de que el equipo tratante tenga muy en cuenta la relación médico-paciente y priorice la relación médico-paciente, además de que se considere siempre en todos los casos ofrecer acompañamiento psico-oncológico. También es muy importante el apoyo y la contención de la familia, de los amigos y de todas las personas que intervienen en los cuidados del paciente, para que no atraviese esto solo. Y también es muy importante que el objetivo de manejo siempre sea priorizar la calidad de vida y no hacer nada que atente dentro de lo posible con la calidad de vida del paciente, tomando en cuenta que puede vivir con esta enfermedad muchos años. Hay que evitar hacer intervenciones que le quiten, digamos, calidad durante esos años. Bueno, y algo muy bueno que tiene la asociación es estos grupos de apoyo que conectan personas con mielofibrosis incluso de diferentes ciudades o hasta diferentes países, ya que es una enfermedad muy infrecuente y por ahí vos no vas a tener un vecino que tenga mielofibrosis o alguien muy cercano con quien compartir esto que te está sucediendo. Sin embargo, la asociación logra hacer estos grupos de apoyo para que se compartan las experiencias, se compartan y se ayuden incluso entre ellos en lo que necesiten.
Bueno, acá estamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto les contesto. Bueno, muchas gracias, Sofía. Quería decir que fuiste muy clara, como siempre. Y bueno, así como también dijo ella, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora, de Miguel o Jackie, yo mientras voy viendo Facebook, pero no hay ninguna pregunta. Aquí veo que alguien ha escrito algo en el chat. Yo escribí. Ah, eras vos. Está bien. Hola, yo soy Jackie y me dieron positivo en la mutación CAR. No sé si hay algún... ¿en qué se diferencia eso con las otras? Sí, ¿cómo estás, Jackie? Es muy, muy excelente tu pregunta. Yo generalmente no la menciono demasiado, a menos que haya un paciente, porque ya te digo, no es el objetivo dar una clase, sino darles herramientas. Pero sí, la mutación calreticulina tiene un mejor pronóstico que las demás. Generalmente también cuando está positiva, la edad del diagnóstico es menor, o sea, generalmente está positiva en gente un poco más joven y se suele caracterizar por que hay un mejor recuento plaquetario y no suele haber estas plaquetas tan bajas en las personas que tienen la mutación calreticulina. Asimismo, la enfermedad tiene un mejor pronóstico por cómo se va presentando durante varios años. La evolución natural de la enfermedad es mucho más lenta y más fácil de manejar. Así que sí, tiene un impacto bastante importante. Hay igual dentro de calreticulina dos variantes, la 1 y la 2, y bueno, ahí hay una pequeña diferencia entre las dos, pero no sé si a vos te fueron tan minuciosos con el... No, me dijeron que era positiva, pero no me explicó si era 1 o 2, no me dijo nada. Bueno, seguramente si te dijeron que te dio positiva es porque la que uno busca generalmente es la que es de mejor pronóstico, cuando uno la pide, así que seguramente te dieron la positividad porque es la de mejor pronóstico. Eso es bueno, y yo te veo re bien, pero no sé cómo estás transitando ahora el diagnóstico. El diagnóstico fue cruel, pero yo estoy transitándola bien. Yo tengo una esplenomialgia de 17,7, pero no presentaba anemia, no tengo rash, no tengo nada. Por ahora estoy como una vida normal. Excelente. Eso Lo puede estar único así que durante sí, mucho tiempo. espero, sí, porque ponerle la LDH Sí. bueno, esa me había dado primero 1300, 1500 y ahora me dio 900, no entiendo por qué, pero bueno. Está bien. Y vos no estás ni con hidroxiurea ni con nada, porque no es No, necesitada. no, ella en un principio me quiso medicar, pero bueno, yo dije, ya tan pronto, soy, lo que pasa es que, bueno, medio como que dije, viste que tiene sus consecuencias, un medicamento Claro. también. Entonces, bueno, me dijo, vamos a ir viendo y bueno, los análisis están todavía, que me dijo que todavía no. Pero me dijo que en algún momento me lo iban a dar porque es para mejorar un poco no sé si es que hace que se fibrose menos, algo así puede ser, o no. La hidroxiurea no tiene ese No, impacto. no, El el ruso no. ruxolitinib. Sí, Sí, eso ese. sí. Cuando sea necesario, porque es que el momento en el que uno empieza a usar el ruxolitinib tiene que ser muy estratégico y tiene que valer la pena realmente hacerlo. ¿Sí? No es el momento para nada en tu caso todavía. El No. ruxolitinib suele tener como una meseta, ¿no? Es como que se va titulando de menos a más la dosis. Cuando llega su momento de acción,
ya le dije que en el medio de este primer mes de tratamiento puede haber transfusiones, puede ser que la anemia empeore y las plaquetas bajen más, pero eso hay que bancarlo con transfusiones o con lo que haga falta. Después pasa esa parte de que el paciente requiere transfusiones y mantiene su acción. Lo que pasa es que suele ser un tiempo a promedio de más o menos 2 años, a veces más, en que está ¿Lo de la anemia? actuando, no, la acción del ruxolitinib. Ah. Y después suele haber como una pérdida de respuesta también de a poco. Y bueno, cuando eso pase, nosotros ahí podemos usar, por ejemplo, el fedratinib, cuando lo tengamos. Entonces, hay que elegir muy bien cuándo empezar con el ruxolitinib, porque también hay que pensar, si lo estoy usando, es para que haga lo que yo necesito, que es que mejore la calidad de vida de mi paciente, porque el objetivo siempre va a ser ese, calidad de vida. Entonces, el vaso va a disminuir de tamaño y todas las citoquinas se van a calmar y por lo tanto no van a tener ni prurito ni nada, pero vos no tenés nada ahora, entonces no vale la pena usar el ruxolitinib ahora. No, yo lo único que por ahí he tenido así como, o que tengo, es como en las piernas de abajo, como una sensación de opresión. No sé cómo explicarte, así así como que se me oprime, pero no es nada insoportable ni nada, ¿no? No sé si tiene algo que ver o es otra cosa. Es un poco extraño, como síntoma de la mielofibrosis, así que probablemente sea otra cosa, pero eso vos se lo tenés que mencionar a la médica que te pueda examinar y pueda ver si por ahí hay algo de insuficiencia circulatoria, o sea, varices o algo de eso, pero Sí. eso tiene que examinarte, digamos. Claro, y la sudoración que también suelen hablar, nocturna. Claro, eso se llaman síntomas constitucionales. También es consecuencia de las citoquinas que se vuelven locas, pero si a vos no te está pasando eso... No, tengo como, a ver, así sofocones, pero no llego a transpirar ni a mojar nada. Está bien. No sé si es eso. 59. ¿Y cuándo tuviste la menopausia? A los 50. Y tuve calores siempre. No sé si es de eso o no, no sé. Está bien. Eso, la única manera es que el médico te haga un interrogatorio, claro. Yo les voy a mostrar ahora, creo que todavía estoy compartiendo pantalla. A ver. No, Sofi, tenés que compartir otra vez. Ah, ok. Voy a compartir otra vez. Voy a mostrarles un cuestionario, que bueno, yo lo tengo en español, porque yo lo uso así para mis pacientes. La verdad es que se suele encontrar en inglés y los médicos lo manejamos en una aplicación en el teléfono que está en inglés, pero yo lo hago en español porque lo tienen que contestar mis pacientes esto. Claro. ¿Se ve ahora sí? Sí, sí se ve. Bueno, esto es algo que nosotros cada tanto tenemos que darle al paciente para que lo llene. Y nos va guiando de cuándo hacer intervenciones como por ejemplo el ruxolitinib. Entonces, son estos de aquí, preguntas sobre cada uno de los síntomas constitucionales, ¿no? La fatiga la tiene que marcar entre 0 a 10, la saciedad precoz, llenarse rápido al comer, las molestias abdominales de cualquier tipo, no solamente la saciedad precoz, la inactividad, los problemas de concentración, y ahí te dice, en comparación con el estado previo al diagnóstico de mielofibrosis. Como yo te estaba preguntando esto de la menopausia, porque siempre hay que comparar antes con el momento del diagnóstico. Los sudores nocturnos, exacto. La picazón o el prurito. Esa sensación de hormigueo puede ser. Ah, bueno. ¿Eso es lo que vos sentís? ¿Sensación de hormigueo en las piernas? Sí, en la pierna, abajo, ¿no? Claro, inferior. Bueno, ¿viste? Ahí estamos. Por eso porque por ahí vos decís como opresión,
y yo no lo entendía, ¿viste? Pero en cambio cuando uno le da el cuestionario, por ahí lo pueden relacionar un poquito más. Bien. Claro, Bien, entonces bien. vos tendrías un síntoma constitucional hasta ahora. No, y Sí. la sudoración nocturna que podría ser, pero podría ser que no, en todo caso Sí. serían 1/2. Después está el dolor óseo, que aclara siempre, ojo, que no es lo mismo el dolor óseo de la artritis o el dolor en una articulación sola, por ejemplo, solo en la rodilla derecha, solo en el codo izquierdo. Eso no cuenta como dolor óseo. ¿Y cómo sería el dolor óseo? Así como... A eso iba a explicar. Es como más generalizado. Y sobre todo suele ser en la parte donde justamente hay médula ósea, ¿no? Que es en la cadera, en la parte de aquí, como de los hombros, y en la cadera, donde se junta la pelvis con el fémur. Bien. ¿Sí? O en la parte de la cola, donde termina la columna vertebral y empieza la cola. Suele ser como más generalizado, o sea, como en esta parte y en las piernas y en la parte de la columna baja, ¿no? Del coxis vendría a ser. Sí, esa zona. Fiebre, aclara de 38 grados o más, porque hay personas que piensan que 37,4 es fiebre, entonces aclara muy bien el cuestionario. Pérdida de peso en los últimos meses de forma no intencional, o sea que no es que te hayas puesto a dieta, porque eso no cuenta. Y bueno, ahí después te dice, marca si esto ha interferido en tus actividades y cómo ha interferido en tus actividades. Entonces, ese cuestionario, hay una aplicación que nosotros tenemos en el teléfono donde vamos ingresando los datos según el paciente y se va viendo la evolución de cómo los síntomas constitucionales van cambiando durante el tiempo, y ahí nosotros vamos a poder elegir mejor el momento en el que vamos a hacer una intervención, como por ejemplo el ruxolitinib. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, eso. Está bien. Miguel, ¿hay algo que quieras preguntar también? No, está todo muy claro. Bueno, perfecto. Estoy viendo Facebook, tampoco hay preguntas, así que no sé, Sofía, si querés decir algo más o cerramos. No, esto nada más. De todas maneras, esta charla la he dado varias veces, siempre voy cambiando cositas por si hay gente nueva. Últimamente sí ha habido por ahí, aunque sea una persona nueva, lo cual es bastante porque es una enfermedad muy rara. Así que bueno, que creo que el mayor mensaje es que traten de conectarse con otros pacientes y de asistir, por ejemplo, no sé si Mariana, hubo hace poco, me parece, una reunión de pacientes con mielofibrosis, porque se enriquece bastante este compartir experiencias y a veces incluso se dan una mano hasta con ciertas cosas desde el aspecto legal hasta algún medicamento o algo así. Así que está bueno que estén conectados, y que creo que también estaba circulando una encuesta y todo eso suma, no saben cómo, porque lo que hace la asociación es conectarse con otras entidades más, y todos esos datos sirven tenerlos, sirven para poder buscar la manera en que la industria farmacéutica y de otras maneras más se logre traer pronto medicamentos nuevos que ya por ahí están en otros países y que en Argentina todavía no están. Entonces, tener todos esos datos siempre va a ser bueno y va a sumar. Así que viralicen esa encuesta y traten de compartir. Sí, gracias. Justamente como dice ella, tener datos nos facilita también a poder extenderlos y a que se pueda brindar una mayor atención a ustedes, los pacientes. Y bueno, mientras más alcemos la voz, me parece que va a ser mejor. Y también, como dijo Sofía, ya pronto vamos a poner otra reunión de pacientes con mielofibrosis, que la de julio ya la tuvimos, y ahora en agosto ya vamos a poner fechas, seguramente la semana que viene ya fijamos fechas, y que estén atentos a las redes, que bueno, como también dijo Sofía, es una buena oportunidad para compartir experiencias y bueno, ayudarnos mutuamente en varios aspectos, ¿no? En recomendaciones, sugerencias, bueno, y sobre todo también en intercambiar experiencias, que eso es súper, súper valioso, ¿no?
Bueno, dicho esto, y si no hay más preguntas, me parece que cerramos. Gracias, Jackie y Miguel, por participar, y bueno, gracias, Sofía. A ustedes. De nada. Muchas gracias, Sofía, como siempre, excelente. Así que bueno, nos veremos seguramente muy pronto en alguna otra charla. Así que bueno, buen fin de semana para todos y espero que anden muy bien. Un placer. Gracias. Chao.